SER Podcast. Mañana 2 de la tarde, Levante Celta, carrusel desde esa misma hora, con Jorge Escorial. 4:15 de la tarde, Alavés Español, el Español que empezaba la jornada quinto, como está el equipo de Manolo González. A las 9 cerrará jornada dominical el Betis Mallorca y antes 6:30 de la tarde, Barça Elche, con qué novedades en la visita Santi Ovalle de Eder Sarabia. La principal es la de Robert Lewandowski y Dani Olmo, que van a entrar en la lista, no para ser titulares, pero sí para entrar en la segunda parte. Están los dos disponibles. El Barça continúa con muchísimas bajas. El último en caer, ya lo sabéis, fue Pedri, pero tiene a Christensen fuera, Gavi fuera. También están fuera Joan García, que hoy ha hecho un entrenamiento antes ya sobre el césped, pero no va a llegar a tiempo. También Ter Stegen, Rafinha. 6 lesionados tiene el Barça para medirse al Elche. Y el tema del día, de la semana, más que del día, ha sido Lamine Yamal. Ha hablado sobre ello Hansi Flick. Le hemos preguntado por cómo está físicamente, si todavía arrastra algo de esas molestias en el pubis o no, y de cómo gestiona todo lo que mueve Lamine Yamal fuera del terreno de juego. Y esta es la respuesta de Hansi Flick. Lamine está bien, Lamine está bien. Acabo de hablar con él. Hay días en los que siente algo de dolor, pero está trabajando bien sobre esto y creo que está en una buena evolución. Sobre lo otro, hablamos con él. Somos muy honestos el uno con el otro y esa es la mejor manera. Le voy a proteger y apoyar siempre. Es fantástico como jugador y como persona. Es muy joven y seguiremos ahí. Es lo que ha dicho Hansi Flick sobre Lamine Yamal. También ha dicho que le sorprendió la lesión de Pedri, que creía después del Clásico que era una simple molestia y vieron que había una rotura. Mañana a partir de las 6:30 ese partido contra el Elche, en el que esperamos que vuelva Ronald Araujo al 11. Seguramente va a caer Pau Cubarsí de ese 11 inicial y lógicamente cae Pedri por lesión. Su puesto lo va a ocupar Marc Casado. El resto los mismos que el Clásico. Has dicho que le sorprendió a Flick la lesión de Pedri. Sí, que cuando hablaron después del Clásico que notaba una pequeña molestia a Pedri, pero que creían que no era nada, y cuando le vieron al día siguiente y le hicieron una resonancia para ver cómo estaba, pues que había lesión, que había rotura y por lo tanto tenía que estar unas semanas fuera, entre 4 o 5 semanas fuera de los terrenos de juego, y no se lo esperaban porque notaba poca cosa Pedri. Un abrazo, Santi. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. 12:49 está por ahí el gran Bruno Alemán. Hola, Bruno. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Fútbol internacional. Te pregunto en primer lugar por los rivales de los equipos españoles, porque la semana que viene tenemos Champions. Lo digo de memoria. Bueno, lo tengo aquí apuntado, como Laura Longueira, perdón. Martes 9 de la noche, el Atlético de Madrid Unión Saint-Gilloise, equipo belga. Yo a veces cuando lo escucho ahí con esa sonoridad tan francesa, es un equipo belga, ¿no? Es belga. Sí, Unión es belga. Gracias. Sí. A la misma hora, Liverpool-Real Madrid, y después el miércoles a las 7 menos cuarto, el Pafos frente al Villarreal, y a las 9 el Newcastle frente al Athletic Club de Bilbao y el Brujas frente al Fútbol Club Barcelona. Del Liverpool, que llevaba una racha realmente mala, victoria 2-0 sobre el Aston Villa. Brotes verdes. Algunos, poquitos, es verdad. Ha marcado, por ejemplo, Ekitike y se lo han anulado. Ha marcado un gol Salah y el segundo con bastante suerte de Gravenberch. Es verdad que ha aprovechado básicamente el Liverpool dos errores, dos acciones, vamos a decir, cuestionables de la defensa del equipo de Emery para marcar los 2 goles y llevarse 3 puntos, que eso sí cortan una racha, cortan una hemorragia de derrotas importante y que les tiene que dar pues algo de confianza. Fíjate, hoy estaba lesionado Alexander Isak, ha sido titular Ekitike, aunque no ha marcado al menos ningún gol legal, y ha sido suplente Florian Wirtz, el otro gran fichaje estrella. Más de 120 millones pagaron por él, ha entrado en la segunda parte. De momento no está funcionando nada de lo que ficharon a gran precio el pasado verano. ¿Cómo se explica o cómo le explicarías a un marciano que llegue a la Tierra que después de la talegada indecente que se gastaron en verano, el equipo, cierto que con muchas novedades, pero esté como esté? O sea, ¿qué sería lo primero que le dirías? Bueno, lo primero es que físicamente el equipo está muy distinto, que es un conjunto que siempre ha tirado mucho de la capacidad física de sus jugadores, y por ejemplo Salah lo ves y parece el primo del futbolista que se salió la temporada pasada. El centro del campo del año pasado, Gravenberch y McAllister, se comían a los rivales y este año les cuesta muchísimo. Y luego que los fichajes estrella, bueno, y los que no han sido estrella, los que han llegado por menos dinero, los Frimpong, Kerkez y compañía,
tampoco están marcando las diferencias. Por lo que sea, el equipo está en un momento de forma muy, muy distinto al del año pasado, y ponía en la ecuación en las últimas horas Johnny Mikel, que sabes que es exjugador del Chelsea, encima de la mesa la opción de que el equipo esté también pagando anímicamente, o lo haya pagado en verano, el fallecimiento de Diogo Jota, que es algo que es que Pues en sí. un grupo de trabajo fallece una persona a la que quiere muchísimo todo el mundo, y ese grupo de trabajo se ve siempre afectado, y bueno, ya hemos visto otros casos de clubes que bueno, cuando han tenido una situación así, pues evidentemente lo han pasado muy mal. Eso es una arista, efectivamente, con la que yo no había contado hasta el momento, y es que es cierto. Pero en cualquier grupo humano, en un Claro. equipo de fútbol, en un equipo de trabajo, en cualquier empresa, pasa algo de este calibre y es un elemento pues a tener en cuenta, como he dicho anteriormente. A todo esto, a pesar de la victoria, el Liverpool está muy lejos todavía del líder, que es el Arsenal, y sigo en la Premier. El Arsenal, que es que está que lo tiras, que hoy victoria cómoda 0-2 frente al Burnley, con Mikel Merino de nuevo suplente, porque es suplente Sí. en este Arsenal, Mikel Merino. Sí, ha entrado en la segunda parte. Fíjate que es baja Odegaard, que está lesionado, y a pesar de eso no está apostando Mikel Arteta porque Merino sea titular, con todo lo que le dio el equipo el año pasado. Es verdad que muchos de los partidos los jugó como 9, y este año está Víctor Gyökeres, que hoy ha marcado y que parece la elección clara de Mikel Arteta para esa posición de delantero centro. No está encontrando su posición de titular, pero sí que es verdad que está siendo importante en el equipo. A mí lo que me empieza a asustar, te lo digo también, Álvaro, pensando en cuando sea rival de los españoles en eliminatorias y demás, es que a este equipo no hay quien le marque un gol. O sea, es que hace más de un mes que no recibe un gol en ninguna competición. Desde finales de septiembre, desde el 28 de septiembre, no encaja gol, y lo peor es que ni le tiran. O sea, es que no tiene ni trabajo prácticamente David Raya. Es una roca defensiva el equipo de Mikel Arteta, y bueno, tiene una distancia con los más... Claro, miras la distancia con el segundo, bueno, puede ir variando si gana el Bournemouth mañana y demás, pero claro, la distancia con el City, la distancia con el Liverpool ahora mismo es de 6 puntos y podría pasar a ser de 9. Es un escándalo como está el Arsenal. ¿Mosquera es titular? No, Mosquera está jugando... Capitán de la sub-21, recordemos, ¿eh? Sí, está jugando muchos partidos en los que hay lesiones, ha llegado a jugar de lateral derecho, de central titular, está siendo importante. Te diré también que me ha sorprendido con balón el paso al frente que está dando en ese sentido, pero titular no se puede decir porque juega normalmente Timber en la derecha, Calafiori en la izquierda, y la pareja de centrales es Saliba-Gabriel Magallanes. Le ha ganado el Unión Saint-Gilloise al Waregem en Bélgica, 1-4. El Brujas, rival del Barça, 2-0 le ha ganado al Dender. Victorias del Paris Saint-Germain ante el Niza, del Bayern de Múnich ante el Bayern de Leverkusen. Pero la última que te quería hacer era acerca del cómo de Cesc Fábregas, que hoy jugaba en casa del líder, que está entre los primeros de la clasificación, y que hoy le ha faltado el canto un duro para ganar al Nápoles. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que de hecho ha tenido un penalti que lo ha provocado Morata y lo ha lanzado el propio delantero español para poder ganar el partido. Era en la primera parte, podía haber pasado cualquier cosa después, pero lo cierto es que le ha jugado de tú a tú. Es verdad también que ha tenido más ocasiones, sobre todo a raíz de ese penalti fallado se ha venido arriba el Nápoles, y las mejores ocasiones han sido para el conjunto partenopeo, pero está jugando realmente muy bien, con un Nico Paz que está siendo el MVP, el mejor jugador de esta temporada en la liga italiana, y con el resto del equipo que aporta siempre mucho. Ahora mismo miras a la clasificación y el cómo estaría en Europa el año que viene. Es verdad que tienen que jugar muchos posibles rivales mañana, pero jugaría Conference League si acabara hoy la temporada. Qué barbaridad. Uno de los, al igual que la temporada pasada nos fijamos y la anterior en el Bayern de Leverkusen de Xabi Alonso, ojo al cómo de Cesc Fábregas. Y en ambos casos hablamos de 2 campeones del mundo con España hace 15 años. No puede ser casualidad. Un abrazo, Bruno. Hasta mañana. Otro, hasta luego. 1:05. Os llevo a Costa Rica. Undécima edición del Reto Pelayo Vida, que va a terminar en el día de mañana. Ya sabéis, en este caso de enfermas de cáncer de mama, y con el apoyo de Pelayo. Vamos a quitar la sintonía. Esto es señal en directo ahora mismo, Costa Rica, pura vida, que diría Keylor Navas. Allá hay un hombre de la cadena SER siguiendo este reto, es Héctor González. Hola Héctor, pura vida, buenos días, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pura vida, que no lo dice Keylor Navas, solo, lo dicen todos los costarricenses, casi como a modo de salud y de despedida. ¿Con quién estás? No, lo primero, ¿dónde estás? Haznos una fotografía
una fotografía Pues mira, real de lo que estás viendo ahora mismo en el lugar Sí. perdido donde estés ahora mismo en Costa Rica. Venga. Es noche cerrada ya, faltan 4 minutos para las 6 de la tarde. Estamos en un camping junto al río Pacuare, que es uno de los ríos más grandes y caudalosos de Costa Rica. En su desembocadura, mañana en el Caribe va a terminar esta 11ª edición del Reto Pelayo Vida. Y este año ha habido 4 disciplinas, mucha bici de montaña con gran desnivel, jornadas de trekking, de senderismo eternas de 10 horas por la selva, y hoy ha habido rafting y por eso estamos aquí junto a este río maravilloso en un enclave precioso que ahora la noche nos permite ver, no nos permite alcanzar más allá de 5 o 10 metros, pero es un lugar majestuoso y estoy junto a una de las 5 participantes de este Reto Pelayo Vida 2025. Las 5 son Vero, Idoia, Mapi, Toñi y Edwina. Edwina tuvo que abandonar por unos problemas físicos hace unos días, aunque sigue acompañando al resto de la expedición, y estoy con Verónica Guillén. Hola Vero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro, buenas Hola noches. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Vero, ¿cómo definirías lo que tenemos hoy alrededor, lo que has visto? Bueno, pues la verdad que es maravilloso. Este entorno que tenemos ahora mismo es inmejorable y la verdad que todas nosotras, todas las expedicionarias, pues nos sentimos muy afortunadas por tener el privilegio de vivir esta experiencia precisamente en un país tan maravilloso como es Costa Rica. Vero, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué ha sido lo más duro? Esto acaba ya en el día de mañana. ¿Habéis tenido todo tipo de actividades? Pido por favor a los oyentes que ahora mismo están escuchando la radio, porque esta es también la magia de la radio, a pesar de que hay grandes tecnologías que por supuesto nos permiten que ahora mismo en medio de la selva y en Costa Rica estemos haciendo una conexión con Gran Vía 32 bis en Madrid. ¿Qué es lo más duro por lo que habéis pasado en estas jornadas allí en Costa Rica? Vero. Pues Álvaro, la verdad que no podría decirte una única cosa en concreto porque las que estamos haciendo ha tenido su dificultad. La bici, por ejemplo, es muy divertida, pero aquí hay tantísimo desnivel y unas cuestas tan empinadas que ha sido muy difícil poder subirlas, montando en bici. De hecho, ha habido un día, en la segunda jornada que tuvimos, que prácticamente hicimos, 12, 15 kilómetros arrastrando la bici, por ejemplo, ¿no? El trekking ha sido también pues muy complicado porque aunque no hayan sido muchísimos kilómetros, al habernos metido en la selva, el terreno tan complicado hace que la progresión sea dificilísima. Entonces, a lo mejor avanzar 1 kilómetro nos ha costado 1 hora. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo barro, toda la naturaleza, todo es tan frondoso que no se puede ver más allá, existen muchísimas raíces, hay muchísimas raíces por el suelo que nos vamos tropezando. O sea, la verdad que podría decirte que simplemente intentar andar por la selva vamos con unas polainas y por ejemplo, el primer día que pasamos por la selva tuvimos que cruzar un río 14 veces. ¡Qué barbaridad! En la última, que fue ya el Río Grande, ya nos cubría el agua por la cintura y aunque intentamos no mojarnos, es que hemos acabado empapados. Entonces, al final también todo lo que sería la climatología hace que precisamente practicar estos deportes también sea mucho más complicado, más complejo. La 1 de la madrugada, hora peninsular española, a las 6 de la tarde en Costa Rica, como decía antes. Este es el sonido en directo, la selva en Costa Rica, donde se está acabando la 11ª edición del Reto Pelayo Vida. Como siempre en estos casos, Vero, imagino que te lo habrán preguntado muchas veces, y en esta ocasión, ante la audiencia del larguero, quiero que les cuentes tu historia. ¿Cómo has acabado haciendo el Reto Pelayo Vida? ¿Y qué es lo que te pasó? ¿Y cuál es tu historia? Claro. Claro que sí, Álvaro. Pues mira, yo hace 5 años iba un día normal a trabajar por la mañana, pero antes de entrar a trabajar pues tenía una revisión rutinaria sobre un quiste que tenía en una mama. Pensando que pudiera serlo, la verdad que, por decirlo de alguna manera, pensaba que estaba preparada para recibir esa noticia, pero es cierto que cuando te dan un diagnóstico de cáncer, porque ese quiste que al principio era como benigno, pues había cambiado, ¿no? Ya no era ese quiste, pues es un shock muy fuerte, ¿no? Porque es algo que no esperas, ¿no? Pero tuve la suerte de que, creo que ya esto también pasa, ¿no? Más a menudo ahora, de que me dijo el oncólogo que para precisamente paliar los efectos secundarios de la medicación, pues tenía que hacer deporte.
¿Y qué pasa? Que cuando recibes un shock tan fuerte, en mi caso yo estaba, creo que como muchos de los oyentes que no puedan escuchar, estaba metida en una rutina muy fuerte de trabajo, de cuidar, yo tengo 2 niñas, pues de cuidar a mis hijas, y la verdad es que yo, por decirlo de alguna manera, había dejado de priorizarme. Y había dejado de hacer deporte, me estaba costando mucho volver a encontrarme. El shock, el diagnóstico fue como un revolcón, fue como un tsunami, y precisamente escuchar que tenía que hacer deporte me vino, la verdad, como anillo al dedo, porque es algo que al final te hace, pues de alguna manera, sentirte mucho mejor, generas endorfinas, y es que en el caso del cáncer, precisamente practicar deporte hace que contribuya al tratamiento, ¿no? Es decir, tú practicas deporte y te sientes mucho mejor, pero es que además es necesario. Ya está totalmente demostrado que hacer deporte contribuye a la mejora del tratamiento del cáncer. Entonces, al final, yo tratando de encontrarme, tratando de ver cómo incorporaba ese deporte en mi vida, que lo había dejado de hacer hace muchísimo tiempo, apareció, pues buscando en internet, el reto Pelayo Vida. En ese momento yo vi a 5 mujeres que estaban en Jordania, que estaban viviendo una aventura maravillosa, 5 supervivientes de cáncer, y yo dije, bueno, pues eso tiene que ser para mí. Y en aquel momento, hace ya 3 años de esto, pues me puse muy, muy en serio con el deporte. Yo no te diría que fue mi objetivo último, ¿no? el del reto Pelayo Vida, pero la verdad es que sí que lo tenía siempre en mi mente, y he estado entrenando fuerte, pues para poder estar aquí. De hecho, hace 2 años lo intenté, no pude estar seleccionada, finalmente no fui de las finalistas o de las seleccionadas para ir a Patagonia. Pero bueno, he seguido intentándolo, y esta vez he tenido la oportunidad de estar aquí. Pues estos últimos 3 minutos, con este fondo de selva en Costa Rica, en la 11ª edición del Reto Pelayo Vida, y junto al micrófono de Héctor González, vaya lección de vida. El deporte es vida, y al final el cómo reconvertir una situación adversa, que te digan que tienes cáncer, en este caso en una mama, y decir, es que tienes que hacer deporte, y años después estar haciendo este Reto Pelayo Vida. Pero gracias por contarnos tu historia y por aguantar de Héctor González en estas últimas semanas, sobre todo por eso, ¿vale? Venga. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Gracias. Es un placer aguantarle. Sí, y encima él sí que fue ya pensé que no iba a decir nada. Sí, encima él sí que fue a la Patagonia. Anda, que nos sumamos. Gracias, Héctor González. Un abrazo también, fuerte. Vero. Que vaya todo muy Gracias, bien. adiós. Qué bonito este sonido duro, productor, que es que estaría así hasta la 1:30 de la madrugada. Pero es que hacemos una pausa, y a la vuelta, con Claudia López, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno, que empiezan dentro de 3 meses, aquí bien cerquita de España, en Milano Cortina d'Ampezzo, con una pareja de patinadores que tiene muy buena pinta. Enseguida aquí, en el último tramo de Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Hablamos de patinaje sobre hielo. Dentro de 3 meses aproximadamente, en Milano Cortina d'Ampezzo, se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno, que, si me permiten los aquí presentes, y de mala manera, es el patito feo de los Juegos Olímpicos. Aquí estamos muy pendientes siempre de los Juegos Olímpicos de verano, mandamos a 18 o 20 personas aquí de la cadena SER, y en cambio los Juegos Olímpicos de Invierno, pues parece que no tienen tanta atención, ¿no? Que parece que es algo impropio de España, cuando cada vez tenemos a mejores deportistas. Hoy queríamos descubrir a una de nuestras 2 parejas que van a participar en patinaje sobre hielo, y además una pareja muy joven y con muchas expectativas de hacerlo muy bien. Claudia López, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quiénes son? A ver, preséntanos. Pues mira, te cuento, y precisamente por lo que estabas comentando de que es el patito feo, por esta misma razón, Sara Hurtado, que ya la conocemos como una gran patinadora artística, que fue la primera pareja en representar a España en los Juegos Olímpicos, creó una academia aquí al volver de Rusia, porque se dio cuenta que precisamente no se hacía patinaje artístico porque no había la posibilidad de hacerlo aquí, y había que irse fuera de España, muchas situaciones. Entonces consiguió traer a Asaf Kasimov, que nació en San Petersburgo y estaba en ese momento en Alemania, y a Sofía Val, que estaba en ese momento en Francia, y constituyeron una pareja de patinaje que se acaba de clasificar en septiembre para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. Me vais a permitir que primero salude a Sara Hurtado, que es la alma mater del patinaje sobre hielo en España. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buenas. Has venido, y lo primero que has dicho es, yo aquí he venido muchas veces, sobre todo en Ser Deportivos, que con Sonia Luso y con Paco Jo te han molestado muchas veces. Sí, y les he molestado yo más, pobrecicos míos. No lo creo. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo grande para Sonia Luso y para Paco Jo. En el larguero, en cambio, no te hemos llamado tantas veces. Sara Hurtado,
32 años. Pero ahora ya reconvertida en entrenadora de patinaje sobre hielo. Y mira, preséntame tú a las personas que tienes justo aquí enfrente, que se puede ver a través del canal de YouTube del Larguero. Pues tenemos a Sofía Val y a Asaf Kasimov, una pareja de danza que ha empezado, como bien ha dicho aquí la compañera, hace relativamente muy poco, pero que es una pareja que yo invito a todos los que nos estén escuchando que tenga muy en cuenta, que la siga y que acaban de empezar. Y mira cómo han empezado. Así que... Has dicho danza. ¿Digo mal en decir patinaje sobre hielo o es danza? ¿Cómo lo digo? Ambas cosas están bien, porque el patinaje sobre hielo engloba todas las disciplinas. O sea, el patinaje sobre hielo es la casa del individual, la danza sobre hielo y las parejas. Está bien que lo expliques. Sí. Está bien que lo expliques. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Saf. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Os ha presentado bien? Aquí Perfecto. Perfecto. Os lleváis bien con ella, ¿no? Hombre, Claro. es nuestra entrenadora. Si no, mal vamos. ¿Desde cuándo estás con ellos, Sara? Pues fijaros, el 25 de octubre hacía 3 años que fundábamos SK. ¿SK es? La International Ice Dance School, nuestro club, nuestro bebé. La nevera es la pista de hielo. El club es SK. Es el proyecto post-retirada de mi compañero y mano derecha, todo. Mano izquierda, pierna derecho, cabeza, corazón, que es Kirill Haliavin. Y en lo que hemos estado invirtiendo toda nuestra Que está en energía. Majadahonda, en Madrid, ¿verdad? Sí, entrenamos entre la nevera y Palacio de Hielo, porque son pistas primas hermanas. Somos un club independiente, Sí. alquilamos hielo en ambas instalaciones y ahí es donde desarrollamos nuestra actividad, con toda la actividad de fuera del hielo que la tenemos externalizada. Utilizando esta excusa, cuando me contó Claudia hace unos días que si podíamos tratar este tema en el larguero, me apetecía, porque al fin y al cabo de los Juegos Olímpicos de Invierno en muchas ocasiones pues se habla más y un poco. En esta ocasión lo tenemos un poquito más cerca, porque después de una serie de juegos, tú que has estado en 2, ¿no? Sí. Sochi y Pyeongchang, Sí. Que se han celebrado, digamos, lejos. Estos los tenemos mucho más cerca, ¿no? En Milán Cortina d'Ampezzo. ¿Qué querías decir? Que os agradecemos mucho que le dediquéis este hueco a los Juegos Olímpicos de más. Invierno. Y más que lo deberíamos de hacer, Gracias, que Claudia. empiezan el próximo mes de febrero. Pero queríamos, aprovechando vuestra visita, ahondar mucho en este deporte del que apenas hemos hablado en el larguero. Por ejemplo, Sofía, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 20. ¿Y desde cuándo te metiste en el mundo del patinaje sobre hielo y dijiste, aparte de tus estudios que ahora me contarás, me quiero dedicar a esto? Pues, bueno, yo empecé con 5 años y obviamente cuando empiezas tan pequeña solo piensas pues en ir, patinar, pasar un rato con tus compañeros, con tus amigas, y tampoco recuerdo un momento exacto que dije, buah, es que me voy a dedicar a esto. Yo creo que fue un poco cómo todo se fue desarrollando, que lo que me hizo darme cuenta que era algo que de lo que estaba como enamorada y que me encantaba. También veía a mis amigas alrededor y decía, jolín, es que soy muy afortunada de que tengo algo que de verdad me gusta. O sea, que yo salgo del colegio y me voy a patinar y disfruto patinando. Al final, yo veo la gente de mi alrededor y es difícil encontrar pues algo que de verdad te apasione y que de verdad te sientas, pues eso, realizado. O sea, que ves alrededor a gente que se dedica a cosas que no le gustan. Que Hombre, es algo eso tampoco. bastante habitual. Pero que te dé como un plus de energía al salir. O sea, tú vas a entrenar y vas convencida y te gusta. Te gusta Claro, lo que haces. es que... Y sientes pasión por lo que haces. Sí, sí. ¿Qué años tienes, Asaf? 25. Y tu historia, me decía antes de entrar a micrófono Sara, que es casi como la ONU. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo empecé con 6 años en San Petersburgo, en Rusia, y he empezado porque tenía una pista de hielo, como te he explicado, O sea, directo. Digamos que donde a mi aquí casa. apenas hay pistas, claro, allí en Rusia, en San Petersburgo, eso... Sí, Como si fuesen canchas de fútbol. Efectivamente. Más o menos, sí. Pero bueno, sí, he empezado ahí, he hecho individual casi 5 años ahí en San Petersburgo. Y luego mi familia y yo nos hemos mudado a Alemania, a Múnich, luego a Dortmund y ahora hace 3 años aquí con Sofía y Sara. ¿Y quién te llamó? ¿Cómo fue? Porque creo que acabas de recibir también la nacionalidad española. Vais a competir por España en los Juegos Olímpicos dentro de unos meses. ¿Cómo fue ese momento? Necesitas competir, pues te compras unos patines, pues esto igual, ¿no? Efectivamente. Entonces entre entrenadores hablamos, oye, tengo un chico
tiene esta edad, mide esto. Hay deportes en los que hay determinadas disciplinas donde es básico que haya química. No, es química, es confianza, o sea, y hay una cantidad de capas increíble. ¿Tú conocías a su entrenador? Efectivamente. Sí. ¿Y en el caso de Sofía? Estaba en Madrid. Porque vino a Madrid, su compañero tenía que regularizar un visado, tal, y se quedó en Madrid con nosotros, cuando nosotros habíamos vuelto de la guerra. O sea, fue como todo que se fue desencadenando, y entonces hicimos acogida y recogida de los expats patinadores y dijimos, venir aquí con mamá y papá. Venir aquí a España. Sí, venir aquí que os vamos a coger. Tú te juntas con una persona, le das la mano y te pones a patinar. O sea, una cosa como súper rara. Y eso fue hace 3 años. Sí. Y en 3 años de no conoceros, entiendo, además siendo súper jóvenes. Sí. Hicieron una primera prueba. ¿Y cómo fue esa primera prueba? Bien, ¿no? Porque hemos acabado patinando. No. Vale. Voy a reformular la pregunta. Fue del 1 al 10, ¿cómo fue esa primera prueba? Yo creo que 15 o 100. No. Yo de vuelta a Alemania y ya sabía que me voy a mudar aquí. Vuelvo a lo que le decía antes a Sara. ¿Qué es lo más importante en alguien que se dedica al patinaje sobre hielo y que es una pareja? Yo creo que es un poco el entendimiento que tienes con la persona y sobre todo entender, o sea, siempre va a haber obstáculos en el camino porque al final cuando las cosas van bien es siempre muy fácil, pero cuando las cosas van mal es muy duro y más cuando estás con otra persona porque al final cada uno lo lleva de una manera y tienes que intentar entenderte con otra persona para que no, o sea, para que ese mal no vaya incluso peor. Entonces, cuando cometéis un error, y ahora os pregunta Claudia, cuando vosotros sabéis cómo gestionáis el error. Tienes que acabar tu programa. Seguir. Entonces, No, pero al acabar el programa, quiero decir, acabáis la actuación y vale. tú, por ejemplo, si has cometido un error, dices, perdona, Saf, es que me he liado aquí, o al revés, o no os lo decís. ¿Cómo lo hacéis? A ver, como todo pasa tan rápido, al menos que sea una caída de uno en especial, es que ni siquiera sabes si ha sido tuyo, suyo. Nos esforzamos al máximo para que no ocurran. Es que jamás podrías... Como si fueseis un uno solo. Eso te iba a decir. Jamás puedes decirle, ay, es que, ¿cómo has hecho? O sea, es que... Es que dentro del hielo somos uno. Es que no hay individuos. No es tú y yo, no es tu error o mi error. No. O sea, nos juzgan como una unidad y todo pasa, para bien o para mal, se comparte. O sea, cuando a lo mejor es un paso que ejecutado individualmente por la persona, pero tú como equipo tienes que agarrar la mano. ¿Y tú como entrenadora cómo lo gestionas? Tú como entrenadora, al acabar, tú apuntas. Yo hago triqui, una listita. Y después, no sé si justo después o al día siguiente dice, chicos, revisamos vídeo. Sí. Sí, se suele hacer así. Yo te quería preguntar a ti, Sara, bueno, y vosotros también, ¿qué opináis? ¿No? Me llama la atención porque al final la manera en la que vosotros dos os juntáis es muy, como tú has dicho, ¿no? Muy que llegó solo. Y de la misma manera fue un poco cuando te juntaste tú con Kirill, ¿no? Sí. O sea, al final te quedaste sin pareja, te juntaste con Kirill por un mensaje de Facebook que te manda él. Entonces, a mí me llama mucho la atención que es como si estuvieseis conectados a través de generaciones, porque además ellos cuando ganaron la medalla, ¿no? En los Juegos Universitarios, también hacía justo 10 años que tú ganaste la medalla. Es como si de alguna manera cada uno, sí, como si de alguna manera cada uno de un lado incluso del mapa, ¿no? En el caso de Asaf, hayáis estado conectados. Entonces, ¿crees que de verdad hay como una conexión que estaba hecho para que sucediese así? A ver, yo creo que sin duda, porque si no, no hubiese salido todo como tan bien, ¿no? O sea, hay veces que tantas conexiones seguidas o tantas coincidencias dices, ¿esto le tengo que hacer yo caso? O sea, ¿esto qué está pasando? Pero siento que también esa casualidad, ¿no? Es lo que hace que nos entendamos tan bien. ¿Sabes? El que también culturalmente Kirill pueda entender a Asaf porque viene de Rusia, yo pueda entender a Sofía porque también ha tenido que salir, volver, entrar, lidiar con todo lo que es empezar una disciplina. Es como sí, generaciones entonces, paralelas. claro, o sea, siento que ha cuajado por eso, porque nos entendemos, ¿no? Y además también creo que puede hacer bastante el hecho de que eres entrenadora, pero no hay mucha diferencia de edad entre vosotros. Entonces, sí. ¿Creéis vosotros, por ejemplo, sentís con eso más cercanía que con otros entrenadores que habéis tenido, que quizá hay más diferencia de edad y os pueden entender mejor, que al final se han retirado hace relativamente poco y pueden entender mejor qué es estar dentro de la pista? Sí, yo creo sobre todo que se han retirado hace poco, porque
al final todo lo que vivimos nosotros lo han vivido ellos hace nada. Entonces, a veces siento como que ni siquiera tengo que explicar lo que me pasa o lo que siento, porque ya lo saben, o sea, ya lo saben y lo tienen muy fresco. Eso además de que los entrenamientos, o sea, ellos se ponen a patinar con nosotros. Te quiero decir que no es, muchos entrenadores son más mayores y te ven desde la valla y es como... Es otro tipo de cercanía, digamos. Yo os digo una cosa, y yo he visto pruebas de patinaje sobre hielo sin entender a veces como los jueces, porque claro, aquí os sometéis a los jueces. Esto no es como el fútbol, el baloncesto, el balonmano o el tenis, donde va por puntuaciones. Quiero decir, esto es una cosa subjetiva por parte de los jueces. Al igual que uno puede jugar a nivel amateur, pádel, fútbol, baloncesto, me parece súper complicado lo que hacéis. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando también voy a hacer una burrada. Yo las veces que he intentado patinar sobre hielo, el año pasado en el Metropolitano, por ejemplo, que pusieron una pista en Navidades, me caía. O sea, era horroroso. Una vez en París también lo intenté, al lado del ayuntamiento, fue horroroso. O sea, no sabía qué es lo más importante que debe tener un patinador sobre hielo. Lo más importante, lo primero de todo. Lo más importante, bueno, yo creo que... Pues difícil. Tienes que tener todo. No hay una cosa. Te lo digo yo, que no lo vuelvo a intentar. No hay una cosa, pero yo creo que tú tienes que tener un amor para este deporte, porque si no lo amas, se te hace bola. O sea, o lo amas o se te hace bola. Sí, y un amor muy grande. Una tolerancia al repetir lo mismo. Sí. Innumerables veces. ¿Cuántas horas al día entrenáis? Bueno, sobre hielo son 4 más o menos. Que nunca son 4 porque el señor Kirill no se cansa nunca. O sea, teóricamente 4. Claro, porque la actuación en sí que son 2 minutos más o menos. ¿O cuánto es? La danza rítmica son 3 y el programa largo son 4. 4-10. Pueden llegar a 4. ¿Tenéis pensado de cara a los juegos cuál va a ser? Con la canción con la que lo vais a interpretar y demás, ya lo tenéis claro. Sí, siempre, o sea, nosotros cuando la temporada entera es la misma danza rítmica y el mismo programa largo. O sea, son las mismas dos danzas, digamos. Sí, o sea... ¿O es lo habitual, digamos? Es lo habitual. O sea, de repente cambiar a mitad de temporada te pones a ti un... O sea que la danza con la que vais a estar en los juegos dentro de 3 meses, ¿lo habréis hecho ya? Cientos de veces. Sí. Y cuando lleguemos te aseguro que no habrá sido suficiente. O sea, da igual el tiempo que pase haciéndolas, que nunca va a ser suficiente. ¿Qué pasa? Que se va ajustando, se van adaptando, se van mejorando cosas, se cambian unas transiciones, unas secuencias de pasos, una musicalidad, añades un chin, un chan, esto la alargas, esto la cortas. O sea, en 10 segundos hay mucha información. Pues quería desearos lo mejor para los juegos. No sé si vais con algún objetivo en concreto o simplemente disfrutar. No sé si sois muy competitivos y decís quiero llegar aquí o acá. Bueno, sí que somos competitivos, pero somos competitivos yo creo que con nosotros mismos, y nuestro objetivo, yo creo, en nuestros primeros juegos es hacerlo lo mejor posible, disfrutar, salir satisfechos de lo que hemos hecho. Ahí va a haber un corte de programa corto a programa largo, entonces pues nuestro objetivo, yo creo, es poder llegar al programa largo, porque obviamente queremos enseñar a todo el mundo nuestro programa largo. Creo que es maravilloso. Y nada, aparte de eso, pues disfrutar de la experiencia olímpica. ¿Qué les vas a recomendar tú, que has estado en 2 juegos? Que no se dejen llevar por todo el estímulo externo. Porque en realidad la competición en sí es igual que siempre, porque la estructura de la competición ya la conoces. Son los mismos patinadores que conoces de europeos y mundiales y de las competiciones internacionales. Es la misma estructura, te presentan, calientas, ejecutas. Pero el estímulo externo es tochísimo. Ya solo escuchar. Y la presión, entiendo, también, ¿no? Presión en su caso no creo, pero es que de repente todo es inmenso. O sea, pasas por una esquina y escuchas la cantidad de fotógrafos y escuchas... Eso impresiona una barbaridad, y los tienes aquí. O sea, los tienes pegados a la cara con un objetivo así, que te están mirando a ti solo,
¿sabes? Hay aros olímpicos por todos lados, aros olímpicos. Y claro, de repente estás comiendo con una persona que se sienta al lado y te hace con la medalla así, tonch. Entonces es como, wow, hay mucho estímulo y hay veces que agota. Pues son Sofía Val y Asaf Kasimov, que se han clasificado hace unas semanas para los que van a ser sus primeros Juegos Olímpicos, teniendo 20 años y 25, siendo súper jóvenes. Así que desearos todo lo mejor, que tenéis a la mejor mentora posible, con el centro que tenéis aquí en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Y nada, que os emplazo dentro de unos meses a otra entrevista, ¿vale? Cuando estéis allí en Milán, y ojalá que os vaya muy bien. Gracias por venir, por todo lo que haces por el patinaje sobre hielo. Muchas gracias. Sara, y gracias también a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Hasta aquí este último tramo de Carrusel. Bueno, Carrusel en sí, que arrancó a las 2 de la tarde con 4 partidos en Primera División, 4 victorias locales del Villarreal, Atlético de Madrid, de la Real Sociedad y del Real Madrid. Mañana Carrusel a partir de las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en Canarias. Hasta entonces, feliz noche. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.